una pintura mural del siglo XVI, es de lo más antiguo, de los bienes patrimoniales más antiguos que se conservan en el castillo, y estamos ahora con la primera fase de la restauración, que trata de fijar y consolidar la pintura original del siglo XVI, eliminando el repinte posterior que se le dio en el siglo XVIII, que es como una segunda policromía, y que también fue retirada a su vez en un 80% en una intervención anterior que desconozco quién la haría. Entonces ahora lo que estamos haciendo es completar esa retirada de ese repinte para recuperar todo lo que quede de original. Luego pasaremos a una segunda fase, que ya sería de inyección de todos los morteros, la consolidación de los pigmentos y la recuperación final de toda la policromía. Está situada a los pies de la torre, dentro de una capilla, al lado izquierdo del presbiterio. Para la eliminación de esa segunda policromía o ese repinte, estamos utilizando un aparato de ultrasonidos que va con aire comprimido, con un compresor. Entonces eso es como una espatulita muy pequeñita que vibra y va haciendo saltar ese repinte sin tocar la pintura original. Es un aparato muy sensible y hay que ir con mucho cuidado para ir retirando muy poco a poco, sin dañar la pintura original, los repintes esos que están ocultando todo lo que se hizo en su día, en el siglo XVI. Posiblemente sea la obra, el bien mueble más antiguo que hay en la iglesia, y tiene rasgos muy similares con otro tipo de vírgenes, con la misma tipología como la de Rocamadour en la Catedral de Sevilla o en la iglesia de San Lorenzo en Sevilla. O sea que es un modelo que se repetía mucho, la Virgen con el niño y la flor en la mano, la rosa en la mano. Responde simplemente a la tipología y a los materiales utilizados y un poco pues a los esquemas descriptivos que utiliza, el movimiento de los paños y la posición, pues todo eso te hace la posición de las figuras, de las manos y la forma de dar los colores, pues te hace encajarla en una determinada época, también atendiendo un poco a la antigüedad de la propia capilla, que es la zona más antigua de la iglesia. Podemos concluir que es del siglo XVI. Todavía habría que completarlo con un estudio histórico más en profundidad, a ver si se consiguen, después de la restauración, más datos que pudiesen ampliar todas estas teorías que tenemos ahora al comienzo de los trabajos. Está en muy mal estado, porque al ser una pintura que no está, digamos, en la zona visitable de la iglesia, pues ha estado prácticamente abandonada y sin interés, porque la visita no iba a poder acceder a su contemplación. Entonces ha estado casi como un almacén. Entonces la pintura está en mal estado, tiene muchísimas pérdidas y bueno, lo importante es que vamos a recuperar el aspecto original que tenía, y tras la retirada de los repintes, pues nos han aparecido unos restos de dos angelitos portando una corona encima de la Virgen, cosa que es muy interesante y que desconocíamos hasta el momento. Lo único que queda solamente la huella del color, porque se había perdido tanto, y lo que se ha reflejado la impronta en el mortero, pero con datos suficientes como para recrear un poco lo que había en su momento. Como era muy habitual siempre, la decoración de los muros era una tónica bastante habitual en este tipo de edificios. Entonces, fuera ya de lo que es el arco de la pintura mural de la Virgen de la Antigua, en el muro de la capilla, pues ahí hemos hecho una cata en la cal, y aparecen también otros motivos decorativos
como hojas, unas hojas verdes que todavía no hemos podido delimitar en qué extensión y en qué estado de conservación están. Pero en cualquier caso serían posteriores, esas podrían ser ya corresponder al siglo XVIII, no serían de la época de la Virgen de la Antigua. Fundamentalmente puede haber dos motivos muy claros. Uno es por el propio deterioro de la decoración, que al verse en tan mal estado, pues en vez de repararla, repintarla, pues la ocultaban con cal. Gracias a eso, paradójicamente, se han podido conservar y no se han seguido deteriorando, porque la cal lo que ha hecho ha sido protegerlas, ¿no? Pero eso que nos puede parecer una barbaridad, pues ha servido también para conservarla. Otro motivo podría ser simplemente el higiénico. Con las epidemias de peste, pues se tendía a higienizar los edificios protegiéndolos con cal, que era una medida sanitaria. Y otro pues podría ser simplemente la evolución de los gustos y de los elementos decorativos, que ya podrían parecer que estaban pasados de moda y los ocultaban poniendo pues otro tipo de decoración, como retablos barrocos, o en este caso pues parece ser que la medida fue simplemente del mal estado de conservación y la quisieron tapar. Es una hipótesis que yo creo que puede ser la más acertada en este caso. Una vez terminadas las tareas de limpieza, y otra de las tareas más importantes que siempre tenemos que hacer en este tipo de obras es la inyección del mortero al muro, porque ahora mismo hay muchísimas oquedades por los movimientos estructurales, por filtraciones que haya tenido la pared, y hay peligro de desprendimiento de determinadas zonas. Entonces lo más importante que tendremos que hacer será, mediante aprovechando las perforaciones del propio mortero o bien haciendo unas nuevas, pues será inyectar unos adhesivos que garanticen la perdurabilidad del mortero con la correcta adhesión al muro. El repertorio de pintura mural que hay en toda la provincia, gracias a intervenciones que se han ido haciendo a lo largo de estos años, pues se está recuperando, porque la mayoría quedaban ocultas detrás de retablos o por intervenciones posteriores de cal, de pintura. Entonces se han ido recuperando y tenemos ejemplos muy buenos pues en Cortelazor, en Hinojales, en Aroche, en San Mamés, y también recientemente en Puerto Moral hemos descubierto un calvario del siglo XVI también detrás del retablo. Entonces pues esta recuperación de la pintura viene a completar pues todo ese repertorio de pinturas murales que hay en la provincia y que son bastante interesantes porque corresponden a una época en la que la decoración mural era la que predominaba dentro de todas las edificaciones. En principio sí va a cambiar la configuración de la escena, porque antes la veíamos como con un fondo azul en general que iba enmarcando a la Virgen, y ahora vamos a ver pues otros fondos totalmente distintos. La Virgen en sí va a cambiar menos porque la vamos a mantener como está, más limpia y mejor contrastados los pigmentos y más refrescados, pero lo que va a cambiar eso es el enmarque del fondo, con el despiece ese de azulejos que he dicho y con las dos figuras de los ángeles portando una corona encima de la cabeza de la Virgen.
realizamos, digamos, la parte más vistosa, que es la eliminación de repintes por medios mecánicos y con la ayuda de unos aparatos que hemos utilizado de ultrasonido que van bombardeando, digamos, van percutiendo la pintura que queremos retirar sin dañar a la original. Entonces todo eso nos ha permitido eliminar el repinte que cogía todo el fondo azul que teníamos originalmente y descubrir todas las flores, toda la cuadrícula de flores que va enmarcando las figuras, con la sorpresa de que al retirar la parte superior pues han aparecido las figuras de dos ángeles portando una corona encima de la cabeza de la Virgen, que estaban ocultas y que no sabíamos de su existencia. Entonces eso ha sido ya, solo con eso es motivo suficiente para justificar la restauración, ¿no? La pérdida del color seguramente llevó a que se tapara en su día, porque al ser un muro y que no estaba bien en condiciones de conservación óptimas, pues decidieron taparlo en su día y repolicromar. También le pasó igual al manto de la Virgen. El manto de la Virgen, cuando lo hemos empezado, pues veíamos que debajo había otras decoraciones de las que no sabíamos tampoco cuál iba a ser su extensión y su estado de conservación. Después de las catas que se han hecho, pues se decidió eliminar la última policromía, que era de muy mala calidad y que llevaba una decoración en forma de ochos, y hemos descubierto pues esta, que tiene un motivo decorativo repetido, muy plano, pero que va acompañando a los pliegues del manto y que le da un poquito más de armonía. Esta segunda policromía se puede remontar al siglo XVIII y tiene bastante calidad, tiene ya calidad y entidad suficiente como para no designarla como un repinte, como la que hemos eliminado. Entonces se ha decidido mantener y llegar a este punto, aún sabiendo que hay otra decoración anterior que ya sería la original de la Virgen del siglo XVI y que ha aparecido en dos catas que se han hecho, aparecía un motivo decorativo ahí y en esa zona aparecían restos. Pero claro, para recuperar esa teníamos que destruir la que hemos mantenido ahora, con lo cual es contraproducente. No podemos utilizar métodos destructivos para recuperar una policromía en detrimento de otra, porque estaríamos haciendo un daño histórico. Una pintura de esta pues, ha sufrido a lo largo de los años una serie de circunstancias que a veces han permitido que se conserven, otras veces han sido un poco acertadas, digamos, y bueno, pero es la historia misma de la obra y de edificios como estos, cargados de años, en el que a través de una restauración como esta de este tipo podemos ir descubriendo pues el paso del tiempo cómo ha ido afectando a una obra, ¿no? En la zona del fondo había partes que estaban muy perdidas, pero al ser un elemento decorativo que se repite, pues nos ha permitido completar la cuadrícula sin llegar a la invención. O sea, es una cosa que estaba ahí y que no podía ser de otra manera, con lo cual nos hemos permitido en la reintegración final y con la idea de unificar toda la escena, pues reconstruir todas las flores, toda la cuadrícula que se repetía. Entonces no ha habido una improvisación, digamos, una aportación creativa ajena a la obra, sino que es un elemento repetitivo y que te permitía la reconstrucción. Luego en el suelo lo mismo, ha aparecido datos de las líneas que formaban las losas del suelo y que a la vez le dan profundidad a la escena porque cortan el paño de azulejo y le dan la perspectiva suficiente para que la Virgen no esté levitando, digamos, ¿no? Por los
ángeles lo único que nos apareció de policromía eran en el manto del ángel de la derecha, en los pies, aparecían restos de dorado y una ligera huella del color ocre, pero que no teníamos más datos, con lo cual hemos dejado la impronta que ha dejado el dibujo subyacente en el mortero y lo hemos acentuado a base de jugar con las luces, con las sombras y completando algunas líneas. Entonces con eso ha sido suficiente para entender y completar la escena, que creo que ha quedado más compensada porque ocupan todo el tercio superior, que si no se hubiese quedado muy vacío. Ahora la escena está muy compensada y está cerrada.